Aleluya, gloria al Señor. Saludo al que no es saludado, Dios les bendiga. El Señor nuevamente nos ha reunido y como es un Dios de propósito, Él nunca reúne a sus hijos solamente porque se le place, sino que Él siempre tiene un mensaje, tiene una palabra, tiene un consejo del que necesitamos mientras estemos aquí en la tierra. La verdad que los tiempos que Dios nos permite estar, se necesita de mucha valentía, se necesita de poder encontrar el rumbo y la dirección que Él pone a través de su palabra. Y a veces con tristeza podemos ver que somos valientes para muchas cosas. Somos osados, somos decididos a tomar muchas veces decisiones que en vez de ayudarnos nos llevan a apartarnos y alejarnos más de aquel Dios que siempre ha tenido el anhelo de arrullarnos, de cobijarnos y darnos un consejo y una dirección de un lugar donde Él quiere tenernos. Como decía, somos valientes muchas veces, no para hacer el bien, sino para hacernos daño muchas veces. Somos valientes muchas veces para vicios, somos valientes para hablar mal de otra persona, somos valientes para juzgar. Y la verdad que podríamos hacer una larga lista, pero el Señor es un Dios de misericordia, de amor y de compasión. Quiero que abra su Biblia allá en el libro de Hebreos, el capítulo 11, vamos a leer algunos versículos. La semana pasada se nos hablaba de una carrera que tenemos por delante. Estuve meditando en la palabra y no solamente se nos hablaba de esta carrera que es un desafío que usted y yo tenemos que hacer mientras estemos en este cuerpo terrenal. Pero ¿cómo debemos correrla? ¿Cómo debemos hacerla? ¿Mirando a quién? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestra esperanza? Vamos a leer algunos versículos allá. Hebreos capítulo 11, el versículo 6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El Señor dice que para poder nosotros agradar, dice el Señor, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la pregunta que me hacía cuando el Señor me llevaba esta palabra, y también le pongo a usted esta pregunta, esta inquietud, y quiero que la mantenga allí en su mente. ¿Estará agradado Dios de mi fe? ¿Se agradará Dios de la fe que usted tiene? Porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuánto le agrada a Dios mi fe? ¿Cuánto le agrada a Dios su fe? ¿Cómo yo estoy llevando el desafío de la fe, de la carrera que se nos hablaba la semana pasada? ¿Cómo yo estoy corriendo esta carrera? ¿Estamos colocando los ojos en el autor y consumador de la fe? En este Dios que pagó un alto precio por usted y por mí. Pero vuelvo a repetir, ¿mi fe agradará a Dios?
mantenga esa inquietud mientras desarrollamos lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Decía la semana pasada, por tanto nosotros también teniendo en derredor, dice, en derredor nuestro gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La verdad que nosotros acá en el capítulo 11 tenemos una lista de hombres, héroes de la fe, que ellos no escatimaron ninguna circunstancia de la vida, sino que ellos por fe obedecieron e hicieron lo imposible para poder agradar al Señor. Hombres que entregaron todo, por nombrar algunos. Por la fe dice que Abel ofreció mejor sacrificio al Señor. Por la fe no fue traspuesto para no ver muerte. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir, sin conocerlo. Y podemos hacer nosotros acá una larga lista de los héroes de la fe. Hombres que agradaron al Señor. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, y a estos algunos prisioneros en cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. La fe tiene un gran precio. Es como cuando se hablaba la otra vez, predicaba yo de tomar la cruz. La fe no es algo que está aquí en el intelecto. La fe proviene del Señor, proviene de la palabra, del oír, de escuchar la voz del Señor. Por eso es que la carrera de la fe es una batalla. Se pierde o se gana aquí en la tierra. Tenemos dos posibilidades. Agradamos a Dios de lo que estamos nosotros recibiendo y obedeciendo de parte del Señor, o estamos condenados a fracasar. Llevamos una vida de fe en obediencia, o la desobediencia nos hará miserable mientras vivamos aquí en la tierra. No hay otra opción. Por eso es que la fe es una carrera que debemos correrla. El apóstol Pablo allá en segunda de Timoteo, el capítulo 4 al versículo 8, él decía: porque yo ya estoy, para ser sacrificado, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La seguridad de Pablo, la tranquilidad de un hombre que había corrido, que había peleado la batalla. Pero vuelvo a preguntarle, ¿el Señor se agradará de la fe que nosotros estamos llevando? ¿Podremos nosotros decir como este hombre que él había peleado la buena batalla,
había terminado la carrera y había guardado la fe. Algo que él había luchado y había peleado y había corrido por algo. Nosotros, ¿por qué venimos a este lugar? ¿Qué venimos a buscar nosotros aquí cuando nos reunimos cada domingo, cuando había oración los días jueves? ¿Qué venimos a buscar nosotros? Nuestra fe que tenemos, la fe del Señor, nos impulsa a venir a buscar la dirección. Venimos a buscar aquello que Él, como decía Pablo, decía por lo demás, decía Él estaba seguro que algo especial tenía reservado allá en los cielos. La promesa del Señor. Entonces, ¿qué es lo que es la fe? ¿Cuántas veces se ha hablado de la fe? La fe es creer, es tener la seguridad de lo prometido y la certeza de lo que no hemos visto jamás. El Señor nos promete y nos asegura de algo que Él nos tiene reservado allá en los cielos, pero eso debemos conseguirlo a través de la confianza y a través de la entrega que mientras estemos aquí en la tierra hacemos del Señor. Por eso que la fe es creer, la fe es esperanza, es confianza, es pues la certeza de lo que esperamos, de lo que no vemos nada. Por eso es que la carrera de la fe, en primer lugar, para correr la carrera de la fe, aquella que el Señor demanda del creyente, en primer lugar debemos recibir al Señor como amo y Señor de nuestra vida. Pero para eso también, en segundo lugar, debemos nosotros, se requiere de un corazón dispuesto, de una voluntad y de una disposición plena de nuestro corazón de seguir y buscar a Dios. No puede ser una carrera a la loca, no puede ser una carrera sin un horizonte, sin una meta. Por eso es que el Señor, cuando Pablo decía, he luchado, he peleado, he corrido y la he acabado y he guardado esto que yo con tanto sacrificio, con tanto esmero, he logrado mantenerla, la fe. Porque la fe no es algo que nazca en un laboratorio o nazca en algún iluminado, sino que la fe viene del Señor. Viene del oír y el oír por la palabra, no por el consejo de alguien, sino por el consejo de Dios. Decía, ¿agradará mi fe al Señor? El que se acerca a Él hay que creer que existe un Dios personal, un Dios santo, un Dios que está presente en cada momento que nosotros clamamos donde Él. Él no está allá arriba en la lejanía sentado con una vara dirigiendo, sino que Él ha hecho aquello que nosotros, nuestra mente racional, no puede entender. Él está aquí. En cada momento el Señor está con nosotros. Ese galardón que Pablo hablaba, Él lo podía experimentar y lo podía disfrutar. Y cada vez que nosotros nos reunimos aquí debe ser una alegría, un jolgorio de felicidad de saber que el Señor es el Señor el que nos convoca, el que nos reúne para alentarnos, para decirnos que nos ama, que está preocupado por la condición, por mi falta de fe, porque esa fe que muchas veces tenemos no agrada al Señor. Por eso, ponga en su corazón, ¿estará agradando mi fe al Señor? ¿Seré perseverante, seré constante? ¿Habrá paciencia para que esta fe vaya creciendo? Porque no creemos en un ídolo, en alguien que es desconocido. Dios es un Dios que está presente en cada momento. Él murió y resucitó y vive para siempre. Entonces,
Allá en el libro de Hebreos leíamos que en el versículo 1 se nos compara a corredores en una carrera y se nos insta, se nos recomienda despojarnos de todo peso de pecado que nos rodea y que nos estorba. Se nos aconseja de correr con perseverancia esta carrera. La preparación debe comenzar con un corazón dispuesto, rendido y humilde. Cuando nosotros deseamos correr la carrera, aquella que Pablo nos habla, debe haber un corazón rendido, un corazón sumiso y dispuesto a recibir el consejo y la dirección del Espíritu Santo. No podemos correr a la pinta nuestra, no podemos nosotros pensar que nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestra visión puede estar de alguna manera centrada en lo que el Señor dice a través de su palabra. Nuestro corazón tiene que estar rendido, tiene que ser un corazón sumiso, humilde, para que podamos nosotros recibir aquella luz que el Señor quiere mostrarnos a través de este tiempo que Él nos tiene aquí en la tierra, porque vivimos nosotros llenos de situaciones, circunstancias que nos encandilan, nos nublan la fe que el Señor quiere. Es imposible agradar a Dios si no hay una fe sincera, honesta, una fe que tenga un propósito, un destino. Por eso que el cristianismo adolecemos muchas veces de esa claridad y de esa fe que el Señor se agrada. Porque de la única fe que el Señor se agrada está clara y estipulada ahí, porque dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción que no se ve. Esa es la naturaleza que Dios necesita y se agrada, y es la única fe que triunfa en las peores de las circunstancias. No hay otra. No hay una fe intelectual, no hay una fe racional, sino que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La verdadera fe exonera todos los 5 sentidos. No es lo que yo pienso ni es lo que yo creo, sino que la fe actúa en lo sobrenatural. Allí actúa la fe del Señor. La fe que muchas veces tenemos nosotros. Por eso que a Dios no le agrada nuestra fe, porque nuestra fe la humanizamos, la fe de Dios. Y Dios no actúa en el razonamiento, ni en los sentimientos, ni en las visiones humanas. Dios actúa en la otra área espiritual. Por eso que debemos sintonizarnos en la frecuencia del Señor. A veces andamos dando puro ruido. No podemos calibrarnos en el anhelo del Señor. ¿Cómo está nuestra fe? No podemos encontrarla porque no perseveramos, no buscamos a Dios con sinceridad, lo buscamos solamente cuando tenemos problemas. No nos rendimos cuando el Señor nos habla. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? ¿Cuántas veces Dios nos habla? Porque Dios habla. Usted conversa con Dios, ¿verdad? Tenemos charlas con papá. Y allí podemos ver muchas veces nuestra falta de fe, nuestra dirección equivocada que muchas veces llevamos porque no buscamos la luz que está aquí. Porque Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Gloria a Dios por eso. Tenga la plena seguridad de que Dios nos va a alumbrar con una luz, que no nos vamos a tropezar. Ella no nos ilusiona, ella nos lleva a un lugar seguro. Por eso que Dios es luz y en Él no hay tinieblas. El apóstol Pablo nos habla de guardar la fe. ¿Por qué Pablo nos muestra esta declaración? Porque él dice que él guardó la fe con un objetivo específico.
Él nunca perdió la visión, sus ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Las circunstancias de Pablo fueron múltiples. Él pasó por lo más increíble de las cosas. Después de haber sido un perseguidor, después el Señor le dice: Pablo, tú vas a tener que enfrentar y vas a ver lo que vas a sufrir por mi causa. Pero él allí puso la mirada y puso su confianza, fue perseverante, paciente y buscaba al Señor, no importa la circunstancia que se le presentara. Él allí mantuvo la lucha, mantuvo la batalla, corrió y guardó el tesoro que estaba preparado para él. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros mantenernos en esta batalla? Porque la batalla de la fe es una lucha espiritual que debemos celebrarla día a día, porque el enemigo va a querer desviarnos a las tentaciones y él va a querer volvernos al lugar que el Señor nos ha tomado de allá, del lugar de la oscuridad, y nos ha traído al lugar de la luz. No podemos renunciar a nuestro compromiso. Debe haber siempre en la vida del cristiano abundancia de palabras en su corazón. No podemos pensar que en los momentos de dificultad, aunque podría el Señor mandar un ángel y mostrarnos: mira, este es el camino, esta es la verdad, pero Él ha dejado su palabra. Él ha trazado el rumbo a través de su verdad, estipulada aquí en la palabra del Señor, cómo debemos conducirnos, cómo debemos nosotros enfrentar esta lucha, esta batalla, esta carrera que tenemos por delante, que es la fe. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Dónde vamos corriendo? ¿Dónde nos estamos entrenando? ¿Qué hemos renunciado para poder lograr avanzar? Porque la batalla esta es día a día, porque el enemigo siempre va a querer entorpecer y va a querer sacarnos a nosotros de aquella confianza y de aquella esperanza que tenemos de llegar un día al cielo. Yo espero llegar al cielo y espero que usted también. Porque nuestra carrera sería inútil, sería realmente una pena de que estemos corriendo solamente para llegar allí al cementerio. Allí vamos a dejar nuestro cuerpo. Allí nuestra casa terrenal va a quedar allí. Pero nuestro ser interior, el que le da la vida al cuerpo, va a ir a un lugar glorioso si mantenemos este anhelo y este deseo de combatir como Pablo y decir el día de mañana: hemos terminado la carrera. Y no solamente eso, sino tener la certeza, como Pablo decía: a mí me espera la corona de justicia, aquel que me va a dar el Señor. Y no solamente a Él, sino que a cada uno de nosotros. Aleluya. Pero no es fácil. Los héroes de la fe tuvieron que sacrificar, a filo de espada murieron algunos, porque la fe muchas veces nos va a permitir hacer grandes milagros, grandes prodigios. Así también nos va a permitir llegar hasta las consecuencias más terribles, hasta la muerte, si es necesario. Así que la fe no solamente va a ser gloriosa, sino que va a tener, porque el Señor permitió a muchos héroes de la fe de ser muertos, de ser allí en una manera increíble. Y ahí podemos nosotros decir: ¿cómo este Dios de amor? No, Él permite muchas cosas que nosotros no tenemos por qué reclamarle. Él es soberano. Aleluya. ¿Cómo está nuestra fe? El entrenamiento de la carrera en este lugar llamado tierra, el Señor ha dejado establecido cómo debemos prepararnos, cómo debemos nosotros sentirnos seguros y confiados de que el entrenamiento que estamos haciendo está cumpliendo el propósito que Dios nos demanda. ¿Cómo nosotros podemos pelear? ¿Cómo nosotros recibimos la fe de Jesús?
Jesús nos da la necesaria fe para creer en Dios. También nos proporciona la gracia de Dios a todos los que le reciben como amo y Señor de su vida. Esta fe proviene de la palabra del Señor. Decía allá en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, el versículo 17, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así recibimos la fe nosotros. No la recibimos porque se nos ocurra, ahora voy a recibir fe, ahora voy a tener fe, voy a comprar pastillas allí en la farmacia para que el Señor me aumente la fe. No existe eso, mis queridos hermanos. La fe se aumenta y crece al lado del Señor, del autor y consumador de la fe. Allí está el lugar correcto para poder ir creciendo en la fe. ¿Cómo pelear la buena batalla de la fe? Esta es una lucha espiritual por mantener la fe y resistir las tentaciones. Para ello se debe buscar la dirección y la voluntad de Dios y vivir de acuerdo a los mandamientos y la obediencia y la sumisión a su palabra. Es ahí donde nosotros muchas veces erramos en el blanco, porque nosotros para pelear esta lucha no siempre estamos buscando la dirección del Señor, ni la voluntad de Él, ni somos sumisos, ni somos muchas veces humildes para reconocer que nuestra fe muchas veces es la fe de nuestra fe, no la fe del Señor. Afuera usted le pregunta a la gente, tiene fe hasta incluso está para regalar. ¿Ya? Pero la fe no es nuestra fe. Es la fe de Dios, la que obra milagros, es la que transforma a las personas. El verbo pelear procede del verbo griego que significa agonizar en el sentido de esforzarse intensamente. Cuando Jesús estaba allí en el Getsemaní, allí Él, orando por usted y por mí, Él estaba agonizando allí, pero Él estaba perseverando de llegar al final, porque Jesús es el mejor ejemplo de perseverancia hasta el final y logró la cruz para salvarle a usted y a mí. Él es nuestro ejemplo. Decía que la palabra pelear en la buena batalla viene de agonizar en el sentido de esforzarse intensamente. Pablo considera la vida del cristiano como una lucha intensa que requiere perseverar en la fidelidad a Cristo y contender contra los adversarios del Evangelio. Tenemos muchos adversarios que quieren derribar la fe suya y mía. Todo el entorno que nosotros nos rodea siempre van a estar allí interesados en desviar nuestra pequeña y a veces minúscula fe. Es por eso que Pablo, él decía de que la fe es una lucha, que hay que pelearla, que hay que ganarla, hay que correr para poder encontrarla. Pero ¿cómo lo hacemos nosotros cuando a veces no estamos interesados en perseverar en la oración, en la búsqueda, en tener tiempos a solas con el Señor? Pensaba mientras estaba allí en la silla, reflexionaba y a veces no es fácil cuando Dios te confronta, te dice: Juan, ¿cuántas veces yo te he hablado? ¿Cuántas veces he tenido tiempo para escucharte? Pero tú no tienes tiempo para oír cuando yo quiero hablarte. Y quizás a usted también el Señor le ha dicho: ¿cuántas veces, María, Carlos, tienes tiempo para escuchar tantas cosas y no tienes tiempo para oír
aquel silbo apacible que trae paz en el corazón, seguridad. Estamos preocupados de tantas cosas en este tiempo que nos rodean, que vienen los problemas económicos, las enfermedades. Pero ¿habrá algo imposible para Dios? ¿O será que nuestra fe está desteñida, no está agradando al Señor? No somos aquellas personas que, como estos héroes de la fe, que ellos tuvieron que perseverar, esforzarse, no importándole la circunstancia o lo que tenían que pasar, ellos confiaron en este Dios que Él no miente. Él da galardones de sanidad, de amor, de misericordia, de sustento. ¿Cómo nosotros podemos irnos hoy día henchido nuestro pecho y nuestro corazón, nuestra alma, de saber que el Señor ha mirado cada corazón, cada persona que hemos llegado hoy día, y dicho, la verdad que tu fe me agrada? Vas por el buen camino. Hay algunas cosas que quizás todavía tú tienes que mejorar, pero persevera en mi consejo. Busca la luz que yo te pongo cada día. Ten paciencia, no desmayes. Y al final del día podemos decir, hemos terminado la carrera. Señor, danos esa tranquilidad y esa seguridad que Pablo tenía. Por lo demás, el Señor está con nosotros. ¿Cuántas veces Dios ha querido, como dice allí, he querido arrullarte en mis brazos? Y nosotros andamos como el niño malcriado, tratando de arrancarnos del Señor, y Él anda buscándonos para arrullarnos y apapacharnos allí, decirnos que nos ama, que quiere el mejor bien para nosotros mientras estemos en este tiempo de veraneo que es la tierra, porque la transitoriedad del hombre no se compara con la eternidad de Dios. Somos como la flor, en la mañana estamos frescos y en la noche, ya en la tarde, estamos tristes. Se nos ha marchitado el tiempo en la tierra. Por eso es imposible agradar a Dios sin fe. Sin fe es imposible. Pero ¿qué fe es la que yo estoy llevando? ¿Está siendo aquella que da frutos? ¿Aquella que trae alegría al Señor? ¿O solamente yo me conformo con orar a la hora de almuerzo, en la comida y en la noche, Señor, hasta luego? ¿Cómo yo estoy sintiendo la responsabilidad cuando se habla de que hay que perseverar con paciencia, con dedicación, con esperanza? Porque la fe es creer, es confianza, es esperanza. ¿Está examinando su fe o no? Estos hombres, los héroes de la fe, imagínense ellos por mantener la fe, esto que no se ve, esto que es espiritual. La fe no es algo físico que yo pueda verlo en la persona, pero la fe sin obra es muerta. La fe da evidencias claras del amor que tenemos nosotros y cuando nos rendimos plenamente al Señor y le creemos. La fe que agrada a Dios debe dar evidencias. Por eso es que, como decía, los hombres estos del Antiguo Testamento, los que iniciaron, otros experimentaron vituperios, azotes, y además de estos, prisiones y cárceles.
Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos con pieles de oveja, decía, y de cabra, pobres, angustiados y maltratados. ¿Alguien ha pasado eso? No veo a ninguno vestido de pelo de oveja. Estamos vestidos de lino fino. Aleluya. Estamos dispuestos nosotros a pagar el precio por mantener esta fe, mantener este desafío, esta carrera hasta el final. Está usted, estoy yo dispuesto a subir. No importa las situaciones o los problemas que vengan, problemas de salud, problemas económicos, problemas familiares. Señor, tú dices que de todas estas cosas tú nos vas a sacar. Amén. Oh Jesús. Ese es nuestro Padre que nos ama y busca cómo consentirnos muchas veces. La fe salvadora está en Jesús y es la única condición que exige Dios para la salvación. La fe en Jesús no es solo una confesión acerca de Él, sino una verdad que sale del corazón del creyente, que nos comprometemos a seguirlo como Señor, amo y Salvador de nuestras vidas. La fe no es una declaración solamente, sino que es un compromiso que usted y yo hacemos con el Señor. Y es personal, no es colectivo. La salvación se adquiere a través de la confesión humana. Es increíble que para poder ser salvo tengo yo que creer en el Señor, que Dios existe, un Dios personal, santo, infinito. Por eso, mis queridos hermanos, Dios hoy día nos ha reunido para mover nuestra vida. ¿Cómo está su fe? ¿Cómo está mi fe? El hecho de venir aquí a este lugar no significa que estemos perseverando, porque la perseverancia habla en la búsqueda de la verdad a través de la palabra. De tener un corazón rendido, humilde, dispuesto a escuchar y a obedecer, porque la fe es obediencia, es creer y obediencia. Entonces, ¿sabe usted que la fe es obediencia a la palabra? La obediencia y la fe son inseparables. Miraba yo allí cuando preparaba esta palabra y veía yo que la obediencia y la fe son inseparables. Así como la incredulidad y la desobediencia también son inseparables. Obediencia y fe no pueden separarse. Yo no puedo tener fe y ser un desobediente, pero sí puedo ser un incrédulo y un desobediente. Entonces, es importante. En el Nuevo Testamento el concepto de fe incluye 4 elementos principales en el Nuevo Testamento. Tener fe significa creer y confiar sin dudar firmemente en Cristo crucificado y resucitado como Señor y Salvador personal. Eso son uno de los aspectos, los conceptos de la fe en el Nuevo Testamento. Es de creer y confiar sin dudar en el Cristo muerto y resucitado como amo y Señor de nuestra vida. Pero ¿cómo podemos nosotros integrarlo en cada aspecto, en cada situación de nuestro quehacer diario? ¿Cómo podemos nosotros involucrarlo a Dios en todo lo que hacemos? Porque no podemos dejar al Señor a un lado, que se quede descansando y nosotros salimos y hacemos lo que queremos y cuando volvemos le preguntamos, ¿cómo lo hicimos? Porque a veces somos así. Dejamos al Señor sentado en el libro y salimos nosotros.
Eso no se puede hacer. Hay que el Señor tiene que ir delante de nosotros, abriéndonos la dirección correcta. Él debe guiarnos, Él debe conducirnos, Él debe ser el que actúe en todas las acciones y reacciones que tenemos. Él debe ser el que frene nuestras palabras, nuestra lengua, nuestros pensamientos. Él debe ser el que mesure nuestra vida, nuestro testimonio, cómo conducirnos, cómo reaccionamos. Pero a veces estamos completamente fuera, como caballo desbocado, que hacemos lo que nos place y a Dios no le tomamos en cuenta de lo que hacemos. Me agrada el Señor que Él nunca se aburra de usted ni de mí. Otra vez, ven para acá. Voy a volver a darte el mismo consejo. ¿Por qué estás pensando eso? ¿Por qué estás dudando de mí? ¿Se acuerda de Pedro? Pedro era inteligente también. Porque él, cuando ve que viene Jesús caminando por las aguas, él pensaron que era un fantasma, estaba asustado allí los discípulos. Y Pedro dijo: si eres tú, Señor, se aseguró Pedro, ¿eh? Si eres tú, le dijo, manda que yo camine por el agua. Y si Pedro también no era un pescador inteligente. Porque Pedro, la seguridad de él, ¿cuál era? La barca. Su embarcación, allí estaba la seguridad de Pedro. Pero el Señor le dice: sale de tu seguridad, sale de tu fe, de tu fe humana, de tu fe racional. Pedro sacó la charita, la charla que usaba Pedro, no usaba zapatillas de trekking, usaba charitas nomás. La puso arriba de la ola y empezó a caminar Pedro. Él no pensó que se iba a hundir, que se iba a tener problemas, que a lo mejor iban a haber marejadas altas. No, ni se preocupó de eso. Salió Pedro caminando por sobre las aguas y se vio él que no estaba en la seguridad que era su barca y empezó a hundirse Pedro. ¿Y qué pasa con nosotros, mis hermanos, cuando nosotros nos encontramos en una situación adversa, una situación que no podemos manejarla? La salud, la economía, el problema con el hijo, con el esposo. Este mar que se nos empieza ahí a tener turbulencia y nos empezamos a hundir. ¿Cuál fue lo que el Señor le dice a Pedro? Pedrito le dice: hombre de poca fe, le dice. No le habló, no le dijo: ni poco valiente, aquel es ratón Pedro, mira, ya le están viendo. No le dijo eso, le dijo: Pedro, ¿por qué dudaste, Pedro? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y sabe usted que el enemigo de la fe es la duda. Cuando estamos en problemas, cuando estamos pasando situaciones de salud, Señor, ¿cuándo me vas a sanar? El Señor dice: ¿por qué dudas? Yo te voy a dar trabajo. Te voy a sacar de ese problema que tú estás pasando. Pero no dudes. Vas a tener que salir de lo natural a lo sobrenatural. Porque allí la fe funciona. La fe del Señor. Los que hemos estado allí en las olas, allí, hundiéndonos muchas veces. El Señor me ha sacado un montón de veces. Ya me queda poco pelo ya. Ahí me ha sacado. Hombre de poca fe. He estado todas estas veces con diagnóstico de muerte. Tú te vas a morir. Vas a quedar inválido. Pero mi Dios es grande, lleno de amor y misericordia. Y a usted también le dice: no dudes. Por eso es que Pablo decía, Pablo pasó, lo patearon, lo hicieron, ¿qué cosa? Pero a Jesús dice, peor todavía. Jesús llegó a la cruz. Él es nuestro ejemplo de fe. Él es nuestro ejemplo de perseverancia y obediencia. Él es nuestro soberano Dios que quiere que nosotros lleguemos al final de la carrera.
Quiero terminar. Debemos ser conscientes de que el mayor peligro de perder la fe en Jesús es la tentación y ceder al pecado y regresar al lugar donde hemos emigrado. Ese es el gran peligro de perder la fe. ¿Sabe usted que nunca debemos sacar nuestra vista del autor y consumador de la fe? Puesto los ojos en Jesús. Allí está nuestra ancla. Allí está nuestra cadena de seguridad. Puesto los ojos en Jesús. Allí la carrera, allí la batalla, allí el combate va a ser certero. Allí vamos a tener que aferrarnos a la palabra, a la obediencia, a creerle al Señor de lo que Él nos declara aquí a través de su gran amor, a través de esta carta de amor. Porque no hay amor más grande que el Señor. Esta carta que el Señor nos escribió, aquí sí que hay amor. No importa lo infiel que seamos, nuestro Dios sigue siendo fiel. Te sigo amando. Quiero liberarte, quiero sanarte, quiero darte un tiempo de alegría mientras estés aquí en este cuerpo. Dice que este cuerpo exterior se va a ir desgastando, se va a ir envejeciendo, pero el hombre interior dice que se renueva cada día. Él va a ir allí colocando esa juventud allí, ese anhelo, esa fuerza en el hombre interior. Porque llegar a viejo, los que ya estamos, es bueno. ¿Por qué yo voy a reclamarle al Señor si es el proceso que Él tiene determinado? Solamente debo creer que Él va a permitir llegar al final en la carrera. Y yo espero que cada uno de nosotros podamos correr de una manera limpia, de una manera honesta, sincera delante del Señor. Porque Él está allí con la bandera y nos está mirando. No podemos hacerle truco al Señor. No podemos partir antes de la raya. Debemos estar con un corazón dispuesto, un corazón rendido, humilde, sabiendo de que al final vamos a tener la victoria porque Él va a estar allí esperándonos. Aleluya. La verdadera fe en Jesús debe ser la fuente de fortaleza y esperanza y consuelo, de paz, de amor, de gracia, de misericordia y ayuda en todas las circunstancias de nuestra vida. Eso me decía el Señor cuando preparaba este sermón. Me decía: Juan, yo debo ser la fortaleza y la esperanza de tu vida en cualquier circunstancia, de amor, de misericordia, de paz y ayuda. Yo soy tu Dios, que te sano, que te aliento. Por eso Dios ha venido hoy día aquí, para alentarnos. Para que usted no se vaya igual, sabiendo de que la carrera hay que correrla. Pero no la corramos conforme a lo que yo estoy pensando. No, es que está muy difícil. Tengo que privarme de muchas cosas, renunciar a muchas cosas. No. Con el Señor todo se puede. Póngase bien. Puse un pensamiento antes de cuando comenzamos. ¿Estará agradando nuestra fe al Señor? ¿Agradará la fe que usted tiene, la que yo tengo al Señor? Quiero que con ese concepto se vaya para su casa. No derrotado, sino que con la firme convicción de que el Señor va a traer victoria y va a traer fortaleza y va a traer la confianza que usted necesita y lo que usted está esperando. Amén. Aleluya.